Acto Legislativo número 02 del 1 de julio de 2015, por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones. El Congreso de Colombia decreta, artículo 1, adiciones en los incisos 4, 5 y 6 al artículo 112 de la Constitución Política, los cuales quedarán así. El candidato que le siga en votos a quien la autoridad electoral declare elegido en el cargo de presidente y vicepresidente de la República, gobernador de departamento, alcalde distrital y alcalde municipal, tendrá el derecho personal a ocupar una curul en el Senado, Cámara de Representantes, Asamblea Departamental, Consejo Distrital y Consejo Municipal, respectivamente, durante el periodo de la correspondiente corporación. Las curules así asignadas en el Senado de la República y en la Cámara de Representantes serán adicionales a las previstas en los artículos 171 y 176. Las demás curules no aumentarán el número de miembros de dichas corporaciones. En caso de no aceptación de la curul en las corporaciones públicas de las entidades territoriales, la misma se asignará de acuerdo con la regla general de asignación de curules previstas en el artículo 263. Parágrafo transitorio. La asignación de curules mencionadas en este artículo no será aplicable para las elecciones celebradas en el año 2015. Artículo 2. El artículo 126 de la Constitución Política quedará así. Los servidores públicos no podrán en ejercicio de sus funciones nombrar, postular ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad, 1º civil o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente. Tampoco podrán nombrar ni postular como servidores públicos ni celebrar contratos estatales con quienes hubieran intervenido en su postulación o designación ni con personas que tengan con estas los mismos vínculos señalados en el inciso anterior. Se exceptúan de lo previsto en este artículo los nombramientos que se hagan en aplicación de las normas vigentes sobre ingreso o ascenso por méritos en cargos de carrera. Salvo los concursos regulados por la ley, la elección de servidores públicos atribuida a corporaciones públicas deberá estar precedida de una convocatoria pública reglada por la ley, en la que se fijen los requisitos y procedimientos que garanticen los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterio de méritos para su selección. Quien haya ejercido en propiedad alguno de los cargos en la siguiente lista no podrá ser reelegido para el mismo. Tampoco podrá ser nominado para otro de estos cargos ni ser elegido a un cargo de elección popular, sino un año después de haber cesado en el ejercicio de sus funciones. Magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, miembro de la Comisión de Aforados, miembro del Consejo Nacional Electoral, Fiscal General de la Nación, Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo, Contralor General de la República y Registrador Nacional del Estado Civil. Artículo 3. Deróguese los incisos 5 y 6 del artículo 127 de la Constitución Política. Artículo 4. El artículo 134 de la Constitución Política quedará así. Los miembros de las corporaciones públicas de elección popular no tendrán suplentes. Solo podrán ser reemplazados en los casos de faltas absolutas o temporales que determine la ley, por los candidatos no elegidos que, según el orden de inscripción o votación obtenida, les sigan en forma sucesiva y descendiente en la misma lista electoral. En ningún caso podrán ser reemplazados quienes sean condenados por delitos comunes relacionados con pertenencia, promoción o financiación a grupos armados ilegales o actividades de narcotráfico, dolosos contra la administración pública, contra los mecanismos de participación democrática ni por delitos de lesa humanidad. Tampoco quienes renuncien habiendo sido vinculados formalmente en Colombia a procesos penales por la comisión de tales delitos, ni las faltas temporales de aquellos contra quienes se profiere orden de captura de entre los respectivos procesos. Para efectos de conformación de quórum se tendrá como número de miembros la totalidad de los integrantes de la corporación, con excepción de aquellas curules que no puedan ser reemplazadas. La misma regla se aplicará en los eventos de impedimentos o recusaciones aceptadas. Si por faltas absolutas que no den lugar a reemplazo, los miembros de cuerpos colegiados elegidos en una misma circunscripción electoral quedan reducidos a la mitad o menos, el Consejo Nacional Electoral convocará elecciones para llenar las vacantes,
siempre y cuando falten más de 24 meses para la terminación del periodo. Parágrafo transitorio. Mientras el legislador regula el régimen de reemplazo, se aplicarán las siguientes reglas. Constituyen faltas absolutas que dan lugar a reemplazo la muerte, la incapacidad física absoluta para el ejercicio del cargo, la declaración de nulidad de la elección, la renuncia justificada y aceptada por la respectiva corporación, la sanción disciplinaria consistente en destitución y la pérdida de investidura. Constituyen faltas temporales que dan lugar a reemplazo la licencia de maternidad y la medida de aseguramiento privativa de la libertad por delitos distintos a los mencionados en el presente artículo. La prohibición de reemplazo se aplicará para las investigaciones judiciales que se iniciaron a partir de la vigencia del actual legislativo número 01 de 2009, con excepción del relacionado con la comisión de delitos contra la administración pública, que se aplicará para las investigaciones que se inicien a partir de la vigencia del presente acto legislativo. Artículo 5. El artículo 174 de la Constitución Política quedará así. Corresponde al Senado conocer de las acusaciones que formule la Cámara de Representantes contra el Presidente de la República o quien haga sus veces y contra los miembros de la Comisión de Aforados, aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos. En este caso, será competente para conocer los hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de los mismos. Artículo 6. Modifíquense los incisos 2 y 4 del artículo 176 de la Constitución Política, los cuales quedarán así. Inciso 2. Cada departamento y el distrito capital de Bogotá conformará una circunscripción territorial. Habrá 2 representantes por cada circunscripción territorial y uno más por cada 365.000 habitantes o fracción mayor de 182.500 que tengan en exceso sobre los primeros 365.000. La circunscripción territorial conformada por el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina elegirá adicionalmente un representante por la comunidad raizal de dicho departamento de conformidad con la ley. Inciso 4. Las circunscripciones especiales asegurarán la participación en la Cámara de Representantes de los grupos étnicos y de los colombianos residentes en el exterior. Mediante estas circunscripciones se elegirán 4 representantes distribuidos así: 2 por la circunscripción de las comunidades afrodescendientes, 1 por la circunscripción de las comunidades indígenas y 1 por la circunscripción internacional. En esta última, solo se contabilizarán los votos depositados fuera del territorio nacional por ciudadanos residentes en el exterior. Artículo 7. El numeral 3 del artículo 178 de la Constitución Política quedará así. 3. Acusar ante el Senado, previa solicitud de la Comisión de Investigación y acusación de la Cámara de Representantes, cuando hubiere causas constitucionales, al Presidente de la República o quien haga sus veces y a los miembros de la Comisión de Aforados. Artículo 8. Adiciones a la Constitución Política al artículo 178A. Artículo 178A. Los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y el Fiscal General de la Nación serán responsables por cualquier infracción a la ley disciplinaria o penal cometida en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de estas. En todo caso, no podrá exigírseles en ningún tiempo responsabilidad por los votos y opiniones emitidos en sus providencias judiciales o consultivas, proferidas en ejercicio de su independencia funcional, sin perjuicio de la responsabilidad a la que haya lugar por favorecer indebidamente intereses propios o ajenos. Una comisión de aforados será competente para investigar y acusar conforme a la ley y los principios del debido proceso a los funcionarios señalados en el inciso anterior, aunque hubieran cesado en el ejercicio de sus cargos. En este caso será competente para conocer de los hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de los mismos. Si la investigación se refiere a faltas disciplinarias de indignidad por mala conducta, la Comisión de Aforados adelantará la investigación y cuando hubiere lugar, presentará la acusación ante la Cámara de Representantes. En ningún caso se podrán imponer otras penas que la de suspensión o destitución del empleo. La decisión de la Cámara de Representantes podrá ser apelada ante el Senado de la República. El Congreso en ningún caso practicará pruebas. Contra la decisión del Senado no procederá ningún recurso ni acción. Si la investigación se refiere a delitos, la Comisión de Aforados también presentará la acusación a la Corte Suprema de Justicia para que allí se adelante el juzgamiento.
En el caso de juicios contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los conjueces serán designados por el Consejo de Estado. La comisión estará conformada por 5 miembros elegidos por el Congreso en pleno por periodos personales de 8 años, de listas enviadas por el Consejo de Gobierno Judicial y elaboradas mediante convocatoria pública adelantada por la gerencia de la rama judicial en los términos que disponga la ley. Los miembros de la Comisión de Aforados deberán cumplir con las calidades exigidas para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia y estarán sujetos al régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Las salas plenas de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial podrán solicitar a la Comisión de Aforados la suspensión de uno de sus miembros mientras se decide la acusación por faltas disciplinarias de indignidad por mala conducta. La ley establecerá el procedimiento para determinar la responsabilidad fiscal cuando los aforados señalados en este artículo ejerzan funciones administrativas. Parágrafo transitorio. Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral tercero del artículo 178, la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes mantendrá durante un año contado a partir de la entrada en vigencia del presente acto legislativo la competencia para investigar los hechos ocurridos antes de la posesión de los magistrados de la Comisión de Aforados, que se le imputen a los aforados citados en este artículo y a los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura. La Cámara de Representantes adoptará las decisiones administrativas necesarias para que en este lapso los representantes investigadores puedan dictar resolución inhibitoria en los casos que no ameriten apertura formal de investigación, remitir la investigación a la autoridad competente si se trata de hechos cometidos por fuera del ejercicio de sus funciones y el investigado hubiere cesado en el ejercicio de su cargo, ordenar la apertura de investigación cuando se encuentren dados los supuestos legales que lo ameriten y remitirla a la Comisión de Aforados para que asuma el proceso, presentar la acusación ante la plenaria de la Cámara de Representantes en relación con las investigaciones abiertas cuando se encuentren dados los supuestos legales que lo ameriten, remitir a la Comisión de Aforados todas las demás investigaciones en el estado en que se encuentren, incluidas las adelantadas contra los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura. Mientras la ley no adopte el procedimiento aplicable, la Comisión de Aforados se regirá por el régimen procesal utilizado en las investigaciones que adelanta la Comisión de Investigación y Acusación y las normas que lo sustituyan y lo modifiquen. Artículo 9. El artículo 197 de la Constitución Política quedará así. Artículo 197. No podrá ser elegido presidente de la República el ciudadano que a cualquier título hubiere ejercido la presidencia. Esta prohibición no cobija al vicepresidente cuando lo ha ejercido por menos de 3 meses, en forma continua o discontinua durante el cuatrenio. La prohibición de la reelección solo podrá ser reformada o derogada mediante referendo de iniciativa popular o asamblea constituyente. No podrá ser elegido presidente de la República o vicepresidente quien hubiera incurrido en alguna de las causales de inhabilidad consagradas en los numerales 1, 4 y 7 del artículo 179, ni el ciudadano que un año antes de la elección haya tenido la investidura de vicepresidente o ejercido cualquiera de los siguientes cargos: ministro director de Departamento Administrativo, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, Comisión Nacional de Disciplina Judicial, miembro de la Comisión de Aforados o del Consejo Nacional Electoral, Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo, Contralor General de la República, Fiscal General de la Nación, Registrador Nacional del Estado Civil, Comandantes de las Fuerzas Militares, Auditor General de la República, Director General de la Policía, Gobernador de Departamento o Alcalde. Artículo 10. Elimínense los incisos segundo y tercero del artículo 204 de la Constitución Política. Artículo 11. El artículo 231 de la Constitución Política quedará así. Artículo 231. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado serán elegidos por la respectiva corporación previa audiencia de lista de 10 elegibles enviada por el Consejo de Gobierno Judicial tras una convocatoria pública reglada de conformidad con la ley y adelantada por la gerencia de la rama judicial. En el conjunto de procesos de selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado se atenderá al criterio de equilibrio entre quienes provienen del ejercicio profesional de la rama judicial y de la academia. La Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado reglamentarán la fórmula de votación
y el término en el cual deberán elegir a los magistrados que conformen la respectiva corporación. Artículo 12. Modifíquese el numeral cuarto del artículo 232 de la Constitución Política, el cual quedará así: haber desempeñado durante 15 años cargos en la rama judicial o en el Ministerio Público, o haber ejercido con buen crédito por el mismo tiempo la profesión de abogado o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente. Para el cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, la cátedra universitaria debe haber sido ejercida en disciplinas jurídicas relacionadas con el área de la magistratura a ejercer. Artículo 13. El numeral cuarto del artículo 235 de la Constitución Política quedará así: juzgar, previa acusación del Fiscal General de la Nación, del Vicefiscal General de la Nación o de sus delegados de la Unidad de Fiscalías ante la Corte Suprema de Justicia, al Vicepresidente de la República, a los ministros de despacho, al Procurador General, al Defensor del Pueblo, a los agentes del Ministerio Público ante la Corte, ante el Consejo de Estado y ante los tribunales, a los directores de departamentos administrativos, al Contralor General de la República, a los embajadores y jefes de misión diplomática o consular, a los gobernadores, a los magistrados de tribunales y a los generales y almirantes de la fuerza pública por los hechos punibles que se les imputen. Artículo 14. Agréguese un numeral 12 y modifíquese el 11 del artículo 241 de la Constitución Política, los cuales quedarán así: dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones y darle su propio reglamento. Artículo 15. El artículo 254 de la Constitución Política quedará así: artículo 254. El gobierno y la administración de la rama judicial estarán a cargo del Consejo de Gobierno Judicial y la gerencia de la rama judicial. Estos órganos ejercerán las funciones que les atribuya la ley con el fin de promover el acceso a la justicia, la eficiencia de la rama judicial, la tutela judicial efectiva y la independencia judicial. El Consejo de Gobierno Judicial es el órgano encargado de definir las políticas de la rama judicial de acuerdo con la ley y postular las listas y ternas de candidatos que la Constitución le ordene. También corresponde al Consejo de Gobierno Judicial regular los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales, en los aspectos no previstos por el legislador, expedir el reglamento del sistema de carrera judicial y de la Comisión de Carrera Judicial, cuya función será la vigilancia y control de la carrera, aprobar el proyecto de presupuesto de la rama judicial que deberá ser remitido al Gobierno, aprobar el mapa judicial, definir la estructura orgánica de la gerencia de la rama judicial, supervisar a esa entidad y rendir cuentas por su desempeño ante el Congreso de la República. La ley estatutaria podrá determinar los temas específicos para los cuales los ministros del despacho, los directores del departamento administrativo, el fiscal general de la Nación, así como representantes de académicos y de los abogados litigantes, participarán en las reuniones del Consejo de Gobierno Judicial. Artículo 16. El artículo 255 de la Constitución Política quedará así: artículo 255. La gerencia de la rama judicial es un órgano subordinado al Consejo de Gobierno Judicial y estará organizada de acuerdo con el principio de desconcentración territorial. La gerencia de la rama judicial es la encargada de ejecutar las decisiones del Consejo de Gobierno Judicial, proveer apoyo administrativo y logístico a este órgano, administrar la rama judicial, elaborar para aprobación del Consejo de Gobierno Judicial el proyecto de presupuesto que deberá ser remitido al Gobierno y ejecutarlo de conformidad con la aprobación que haga el Congreso. Elaborar planes y programas para aprobación del Consejo de Gobierno Judicial. Formular modelos de gestión e implementar los modelos procesales en el territorio nacional. Administrar la carrera judicial. Organizar la comisión de carrera judicial. Realizar los concursos y vigilar el rendimiento de los funcionarios y los despachos. El gerente de la rama judicial representará legalmente a la rama judicial. Ejercerá las demás funciones que le atribuya la ley. Artículo 17. Deróguese el artículo 256 de la Constitución Política. Artículo 18. Transitorio.
El Gobierno Nacional deberá presentar antes del 1 de octubre de 2015 un proyecto de ley estatutaria para regular el funcionamiento de los órganos de gobierno y administración judicial. Las siguientes disposiciones regirán hasta que entre en vigencia dicha ley estatutaria. Los órganos de gobierno y administración judicial serán conformados así. Los miembros del Consejo de Gobierno Judicial deberán ser designados o electos dentro de 2 meses contados a partir de la entrada en vigencia de este acto legislativo. Los miembros permanentes y de dedicación exclusiva del Consejo de Gobierno Judicial deberán ser elegidos dentro del plazo de 2 meses posteriores a la elección o designación de los demás miembros del primer Consejo de Gobierno Judicial. Para la primera conformación del Consejo de Gobierno Judicial, uno de los 3 miembros permanentes y de dedicación exclusiva será elegido para un periodo de 2 años y otro será elegido por un periodo de 3 años. Se garantizarán sin solución de continuidad los derechos de carrera de los magistrados y empleados de las salas administrativas de los consejos seccionales de la Judicatura mediante la incorporación, transformación o vinculación en cargos de las corporaciones judiciales o cualquier otro de igual o superior categoría, según lo define la ley estatutaria. También se garantizarán los derechos de carrera de los empleados del Consejo Superior de la Judicatura. Quedan derogados los numerales 3, 4, 5 y 7 del artículo 97 y el numeral sexto del artículo 131 de la Ley 270 de 1996. Artículo 19. El artículo 257 de la Constitución Política quedará así. Artículo 257. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ejercerá la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la rama judicial. Estará conformada por 7 magistrados, 4 de los cuales serán elegidos por el Congreso en pleno de ternas enviadas por el Consejo de Gobierno Judicial, previa convocatoria pública reglada adelantada por la gerencia de la rama judicial, y 3 de los cuales serán elegidos por el Congreso en pleno de ternas enviadas por el Presidente de la República, previa convocatoria pública reglada. Tendrán periodos personales de 8 años y deberán cumplir con los mismos requisitos exigidos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no podrán ser reelegidos. Podrá haber comisiones seccionales de disciplina judicial integradas como lo señale la ley. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial será la encargada de examinar la conducta y sancionar las faltas de los abogados en ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley, salvo que esta función se atribuya por la ley a un colegio de abogados. Parágrafo. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las comisiones seccionales de disciplina judicial no serán competentes para conocer de acciones de tutela. Parágrafo transitorio 1. Los magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial deberán ser elegidos dentro del año siguiente a la vigencia del presente acto legislativo. Artículo 20. El artículo 263 de la Constitución Política pasará a ser 262 y quedará así. Artículo 262. Los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos que decidan participar en procesos de elección popular inscribirán candidatos y listas únicas, cuyo número de integrantes no podrá exceder el de curules o cargos a proveer en la respectiva circunscripción, excepto en las que se eligen hasta 2 miembros, las cuales podrán estar integradas hasta por 3 candidatos. La selección de los candidatos de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica se hará mediante mecanismos de democracia interna de conformidad con la ley y los estatutos. En la conformación de la lista se observarán en forma progresiva, entre otros, los principios de paridad, alternancia y universalidad según lo determine la ley. Cada partido o movimiento político podrá optar por el mecanismo de voto preferente. En tal caso, el elector podrá señalar el candidato de su preferencia entre los nombres de las listas que aparezcan en la tarjeta electoral. La lista se reordenará de acuerdo con la cantidad de votos obtenidos por cada uno de los candidatos.
La asignación de curules entre los miembros de la respectiva lista se hará en orden descendente, empezando por el candidato que haya obtenido el mayor número de votos preferentes. En el caso de los partidos y movimientos políticos que hayan optado por el mecanismo de voto preferente, los votos por el partido o movimiento que no hayan sido atribuidos por el elector a ningún candidato en particular se contabilizarán a favor de la respectiva lista para efectos de la aplicación de las normas sobre el umbral y la cifra repartidora, pero no se computarán para la reordenación de la lista. Cuando el elector vote simultáneamente por el partido o movimiento político y por el candidato de su preferencia dentro de la respectiva lista, el voto será válido y se computará a favor del candidato. La ley regulará la financiación preponderante estatal de las campañas, los mecanismos de democracia interna de los partidos, la inscripción de candidatos y listas propias o de coalición a cargos uninominales o a corporaciones públicas, la administración de recursos y la protección de los derechos de los aspirantes. Los partidos y miembros políticos con personería jurídica que sumados hayan obtenido una votación de hasta 15% de los votos válidos de la respectiva circunscripción podrán presentar lista de candidatos en coalición para corporaciones públicas. Artículo 21. El artículo 263A de la Constitución Política pasará a ser el 263 y quedará así. Para garantizar la equitativa representación de los partidos y movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos, las curules de las corporaciones públicas se distribuirán mediante el sistema de cifra repartidora entre las listas de candidatos que superen un mínimo de votos que no podrá ser inferior al 3% de los votos válidos para Senado de la República o al 50% del cociente electoral en el caso de las demás corporaciones, conforme lo establezcan la Constitución y la ley. La cifra repartidora resulta de dividir sucesivamente por 1, 2, 3 o más el número de votos por cada lista, ordenando los resultados en forma decreciente, hasta que se obtenga un número total de resultados igual al número de curules a proveer. El resultado menor se llamará cifra repartidora. Cada lista obtendrá tantas curules como veces esté contenida la cifra repartidora en el total de sus votos. En las circunscripciones en las que se eligen 2 miembros, se aplicará el sistema de cociente electoral entre las listas que superen en votos el 30% de dicho cociente. En las circunscripciones en las que se elige un miembro, la curul se adjudicará a la lista mayoritaria. Cuando ninguna de las listas supere el umbral, las curules se distribuirán entre todas las inscritas de acuerdo con la regla de asignación que le corresponda. Artículo 22. Modifíquese los incisos quinto y sexto del artículo 267 de la Constitución Política, los cuales quedarán así. Inciso quinto. El Contralor será elegido por el Congreso en pleno por mayoría absoluta en el primer mes de sus sesiones para un periodo igual al del Presidente de la República, de la lista de elegibles conformada por convocatoria pública con base en lo dispuesto en el artículo 126 de la Constitución y no podrá ser reelegido ni continuar en ejercicio de sus funciones al vencimiento del mismo. Inciso sexto. Solo el Congreso podrá admitir la renuncia que presente el Contralor y proveer las faltas absolutas y temporales del cargo. Artículo 23. Modifíquense los incisos cuarto y octavo del artículo 272 de la Constitución Política. Inciso cuarto. Los contralores departamentales, distritales y municipales serán elegidos por las asambleas departamentales, consejos municipales y distritales, mediante convocatoria pública conforme a la ley, siguiendo los principios de transparencia, publicidad, objetividad, participación ciudadana y equidad de género, para periodo igual al del gobernador o alcalde según el caso. Inciso octavo. No podrá ser elegido quien sea o haya sido en el último año miembro de la asamblea o consejo que deba hacer la elección, ni quien haya ocupado cargo público en el nivel ejecutivo del orden departamental, distrital o municipal. Artículo 24. El artículo 281 de la Constitución Política quedará así. Artículo 281. El defensor del pueblo ejercerá sus funciones de manera autónoma, será elegido por la Cámara de Representantes para un periodo institucional de 4 años de terna elaborada por el Presidente de la República. Artículo 25.
El artículo 283 de la Constitución Política quedará así. Artículo 283. La ley determinará lo relativo a la organización y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo como ente autónomo administrativa y presupuestalmente. Artículo 26. Concordancias y vigencias derogatorias. Sustitúyase la expresión Consejo Superior de la Judicatura por la de Comisión Nacional de Disciplina Judicial en el artículo 116 de la Constitución Política. Sustitúyase la expresión Consejo Superior de la Judicatura por la de Consejo de Gobierno Judicial en el artículo 156 de la Constitución Política. Elimínese la expresión y podrán ser reelegidos por una sola vez en el artículo 264 de la Constitución Política. Elimínese la expresión podrá ser reelegido por una sola vez en el artículo 266 de la Constitución Política. La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes mencionada en el artículo 178 de la Constitución Política no será una de las comisiones permanentes previstas en el artículo 142 de la misma. Sustitúyase la expresión Consejo Superior de la Judicatura con Consejo de Gobierno Judicial en el artículo 341 de la Constitución Política. Sustitúyase el encabezado del capítulo 7 del título 8 con el de Gobierno y Administración de la Rama Judicial. Deróguese el artículo 261 de la Constitución Política y renumérese el artículo 262 que pasa a ser el 261. El presente acto legislativo rige a partir de su promulgación. Presidente del Senado, José David Name Cardoso.